Y en el verso 7, Jesús les dice que ellos aman el que les saluden con la frase rabí. Rabí significa maestro. Entonces Jesús le dice: ¿a ustedes les gusta que la gente los mire como grandes hombres, como grandes personas, como grandes estudiados, como grandes reverendos, como grandes hombres religiosos, como personas intachables, como personas sin error, como personas inmaculadas? Pero Jesús le dice: aunque se engañen a la gente, a mí no me van a engañar, le dijo el maestro. Aunque se echen a la bolsa a la multitud y la gente los salude como a ustedes les gusta, y la gente los venere como a ustedes les gusta que se les venere, yo soy el que conozco la mente y el corazón del hombre, dijo Cristo. Ustedes son unos hipócritas, por fuera se muestran bonitos, pero por dentro son gente perversa. En su corazón hay toda clase de inmundicia, de malos pensamientos, de deseos carnales, cosas que van en contra de la voluntad y de la palabra bendita del Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora Jesús dice: ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Quién era un escriba y quién era un fariseo? Un fariseo era miembro de la secta judía, y este hombre, como fariseo, se caracterizaba por el cumplimiento riguroso en su vida de las sagradas escrituras. Es decir, un fariseo escuchaba con atención la palabra y se comprometía a cumplir la palabra que escuchaba. Pero a estos fariseos, a los que Jesús está, hermanos, sacudiendo, a los que Jesús está dirigiéndose, eran todo lo contrario. Ellos escuchaban el sermón, ellos sabían qué decía la ley, ellos sabían qué decía la palabra, pero de cumplimiento de la palabra no tenían nada en su vida. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Pastores que conocen bien las sagradas escrituras, predicadores que saben bien lo que dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Pastores y predicadores que conocen lo que dice o qué significa apártese de inmundicia todo el que invoca el nombre del Señor. Pero vamos a ver sus obras, pero vamos a ver su vida. Están lejos del cumplimiento de la escritura, están lejos del cumplimiento de la palabra. Si Dios se hartó, si Dios se cansó de gente hipócrita en el pasado, a estas alturas Dios se sigue hartando de gente hipócrita. A estas alturas Dios se sigue cansando de gente que solo sea la fachada, de gente que solo sea la apariencia. A la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de pararse en la tarima, Dios está harto de espectadores. Dios está harto de gente que sabe impactar a los demás, pero que a él no lo convence. Misión Cristiana Elohim. No te preocupes si convenciste a tu hermano, no te preocupes si convenciste a la iglesia. Tienes que convencer a aquel que está sentado en el trono alto y sublime. Dele fuerte ese aplauso al Señor esta noche. ¿Quién era un escriba? Un escriba era una persona experta, oiga usted, experta en la interpretación de las sagradas escrituras. No se confunda. Un fariseo era un miembro de una secta religiosa que se caracterizaba por ser celoso en el cumplimiento de las sagradas escrituras. Pero un fariseo era un hombre experto. Esto quiere decir que tenía experiencia. Despiértame al adormitado que le quedó a la par, porfa. Era un hombre experto.
que tenía experiencia en la interpretación. Es decir, ellos sabían qué quería decir una escritura, sabía por qué lo decía, sabía en qué tiempo se había dicho, sabía cómo se había dicho, sabían para quién se había dicho y sabían por qué se había dicho. En este tiempo que estamos viviendo, grandes hombres graduados de teología, grandes hombres graduados en un instituto bíblico, hermenéutica, exegética, teología sistemática y cuánta cosa que se inventan en los institutos bíblicos. Hay hombres que se tocan la corbata y dicen, bueno, yo soy el reverendo fulano, yo soy el apóstol mengano, yo soy el fulano de tal, soy maestro de instituto bíblico. Hay gente que es experta. No, hombre, solo leen un texto de la palabra y lo hacen pedazos en cuestión de segundos. Saben por qué se escribió, saben cuándo se escribió, saben para quiénes se escribió, pero no se dan cuenta de una gran realidad. De nada sirve en el evangelio que tú sepas de la Biblia para quién, para cuándo, cómo y por qué se escribió, si tú no agarras eso para ponerlo en práctica. Dios no busca, óigame, Dios no busca oidores de la palabra, Dios no busca sabedores de la palabra, Dios busca hacedores de la palabra. No gente que pueda, no gente que esté bien entendida qué quiere decir, sino gente que esté parada, que se plante firme, que se plante firme, aleluya, en cumplir el mensaje de la palabra de Dios. A su nombre. Entonces Jesús les dice: ay, ustedes son unos hipócritas, ustedes son semejantes a sepulcro blanqueado. En el antiguo tiempo, en el Medio Oriente, se acostumbraba, oiga, no era como ahora. Ahora nosotros en nuestro tiempo, si alguien se murió en la familia, sabemos a qué cementerio general de tal lugar hay que ir a depositar los restos de esta persona. En el antiguo tiempo no era así. Si alguien moría y esta persona moría y en su vida había dicho que quería que lo sepultaran en su heredad, por así decirlo, o en sus tierras, las familias tenían que cumplir con el último deseo del que ahora había fallecido y sepultarlo en el lugar que él había elegido para que fuera su sepultura. Como antes no habían vehículos, carros como hoy, sino que la gente tenía acostumbrada a caminar a pie. La costumbre que se hacía para no tropezar con un sepulcro, para no tropezar con un de repente monumento donde había sido enterrado un cuerpo y no caer en hermano en pecado, por así decirlo, y no caer en error de tropezar con aquella tumba. Lo que se acostumbraba era pintar de blanco toda aquella tumba, era pintar de blanco todo aquel sepulcro, y toda persona que fuera caminando por el campo y de repente miraba un monumento blanco allá a la distancia, esta persona tenía que rodear, porque sabía esta persona que ese monumento blanco indicaba que ahí en esa tierra había un cuerpo humano enterrado. Entonces Jesús por eso le dice: ustedes son puros sepulcros blanqueados, ustedes se ven bonitos. Toda persona que miraba a un monumento pintado en blanco, no, hombre, si se miraba hermoso, tanto que las personas procuraban, hermano, adornar más los monumentos en los que había descansado o estaban descansando los restos de un familiar, en que tener arreglada su propia casa donde estaban viviendo. Los monumentos se miraban hermosos, las tumbas pintadas, blanqueadas, en medio del pasto verde, en medio del pasto café cuando era el verano, se miraba precioso. Entonces Jesús le dice a ellos: ustedes por fuera se miran hermosos, ustedes por fuera se miran agradables, se miran simpáticos, todo monumento, toda tumba por fuera se ve decente, pero si tú te acercas, tú escarbas aquella tumba, te vas a encontrar con una sorpresa, y es que por muy bonito que se vea por fuera, por dentro es detestable, por dentro es, hermano, algo ofensivo para la humanidad, por dentro hay olor péfilo, por dentro hay podredumbre. Y lo mismo dijo Jesús con los religiosos: ustedes por fuera tienen la fachada, pero por dentro están hediendo a pecado, por dentro están hediendo a maldad, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están podridos. Ay, cuántos de nosotros no estaremos en esa condición a la hora del culto, puros creyentes, a la hora de las alabanzas, cantando, glorificando a Dios, pero solo Dios sabe lo que hay en tu corazón.
corazón. Dios sabe lo que hay adentro. Y aunque a los demás los engañe y los eches a la bolsa, no os engañéis, dice la Escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Fuerte el aplauso al Señor esta noche. Entonces por eso Dios me regaló este tema: apariencia versus realidad. Mira el que está al lado tuyo. Tiene una apariencia de cristiano, ¿sí o no? Tiene una apariencia de evangélico. Hey, a mí me parece que usted lo ha visto por la televisión. Hay un canal cristiano que está saliendo, que no tiene mucho tiempo de estar en el aire. Me parece que es el canal 65. Me parece que a usted le he visto sentada en la primera línea de las hermanas. Sí, yo soy. Pero como anda vestida ahorita, empantalonada, y en el culto le he visto con una falda larga. En el culto le he visto decente, con una mantelina, y ahora le estoy viendo el cabello morado. Aleluya. Pero que no es usted. La vez pasada vi que estaban danzando unos ahí, que no es usted el caballero, que es el primero que sale danzando adelante en el altar, tan bonito que lo arreglan esos hermanos ahí con las flores. Y yo veo que usted se mece de un lado hacia otro, y de allá para allá, y de aquí para allá. Pero ¿cómo es eso que le está chiflando a esa mujer que no es su esposa? Es que ese perverso solo tiene apariencia. La realidad es otra. Es un lobo disfrazado de oveja, metido en el evangelio, pero que el Señor lo reprenda. Para eso viene la palabra de Dios. Dios no busca gente de apariencia. Dios busca gente que viva el evangelio, que se meta la palabra en las venas, que se meta la escritura en el corazón. Alabado sea su gloria. Alguien grita amén a la palabra de Dios esta noche. ¿Cuántas veces no te has topado con gente que solo es la bulla? ¿Cuántas veces no te has topado con gente que solo es apariencia? Puro fariseo el que te quedó a la par, puro escriba el que te quedó a la par. Él sabe que dice la Biblia, hermano. ¿Y qué quiere decir? Porque a santidad nos ha llamado Dios y no a inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? No, hermano, que Dios quiere que nosotros seamos santos, y Él con 3 mujeres. Bien sabe el escriba y aguado que tenemos en la iglesia. Hermano, ¿y qué quiere decir? Apártense de inmundicia todo el que invoque el nombre del Señor. No, hermano, que si usted es cristiano y si usted va para el cielo, usted tiene que apartarse de todo aquello que ofende a Dios. Usted tiene que apartarse de todo aquello que es pecado, pero todavía se vuela las cejas. Bueno, y ahora vinieron varios a no gozarse. Les arruiné el culto, papito. Pero yo no vine desde Oriente para venir a perder el tiempo a la central. Yo traje palabra de Dios. Y los que son de Dios, palabra de Dios, oyen, dice la Biblia. Si alguien está de acuerdo, dale un fuerte aplauso al Señor esta noche. Tenemos un montón de escribas hoy en el evangelio. Gente que sabe interpretar la escritura. Gente que sabe qué quiere decir el texto. Gente que sabe. Tenemos un montón de fariseos. Gente que quiere ver que otro cumpla, pero él no cumple, el aguado. Gente que quiere ver que otro vive el evangelio, pero él vive más depravado que la ciguanaba en el Río Grande de San Miguel. Gente que quiere ver, no, eso es pecado, que esa mujer lleve con polvo a la iglesia, eso no sirve, eso es pecado. Pero a su mujer no le dice nada que en licras ande en la casa, y es la diaconisa de la iglesia. ¿Me están oyendo? Y es la diaconisa de la iglesia, la gran aguada. No, eso es pecado. Que tengan ahí en el púlpito a ese hermano sirviendo y ahí con el pelo todo rapado. No, yo soy celoso, varón. Con eso sí, yo que no. Dice la Biblia que el hombre tiene que vestirse decentemente. ¿Cómo es eso que por un lado se rapó y aquí se hizo una raya y aquí se dejó un moño como que es moño de mujer? No, eso a mí no me gusta. Pero a su vieja no le dice nada, que de amarillo anda el pelo y ella es más negra que el saco que ando puesto. Le costó, chulada.
Ah, de amarillo el cabello y ella es morena. Es gente que solo es apariencia, pero vamos a ver la realidad es otra cosa. Pero qué bueno es que cuando Dios se asoma de la ventana del cielo y mira el que está sentado al lado tuyo, Dios no mira a un hipócrita, Dios mira a un hijo de adevera, Dios mira a una hija de adevera, Dios mira a un cristiano real, de la cabeza a los pies. Dios mira a un hombre que vive la palabra, que ama la palabra y la pone por obra. Alguien grita gloria a Dios. ¿Cuál es la realidad en tu vida? Lo que aparentas. ¿Qué pasaría si nosotros lo vamos a vigiar o le ponemos un espía a usted para que se vaya con usted después del culto? Que se vaya en el bus con usted a la par suya, que llegue a la colonia donde usted vive, que se quede escondido vigiándolo en la noche, que tenga capacidad de meterse a su teléfono celular para ver con quién está chateando y qué es lo que está chateando. Ay, papito. ¿Qué pasa si contratáramos a un detective privado para ver si así como cantas en el culto, sin santidad nadie verá al Señor, amén, sin santidad nadie, a ver si de verdad vives esa palabra, a ver si de verdad te guardas para Dios? Si pusiéramos a ese detective, a ese espía detrás de ti, a ver qué cara pones cuando van pasando las muchachas con un vestuario deshonesto, con una faldita corta, los grandes tacones, y que se le miran las piernas a la muchacha, a ver qué cara pone ese que ahorita tiene cara de santo en el culto. ¿Qué pasaría si contratáramos a un espía para que fuera a vigiar a esta hermana cuando le están chiflando los varones en la esquina de la carretera y ella va sin la señal? Hay muchas de ustedes que hasta les agarra la locura, se echan un moño para un lado y cuando le empiezan a silbar hasta le hacen todavía. Porque son pura apariencia, solo es la fachada nada más, no hay nada en ellos en realidad. Adentro hay deseos perversos, deseos de pecar. ¿Cuántos de ustedes después de un culto no han salido a fracasar, a pecar, a revolcarse con el diablo? Predicadores que me están oyendo por la televisión y por la radio, después de subirse al culto, al púlpito, a predicar, a exhortar, a decirle a la gente, en santidad nos quiere el Señor, después ellos salen a ver pornografía a su casa en la computadora. Después ellos salen a chatear con otra mujer que no es su esposa. Si de verdad vamos a hablar santidad, pues no hay que ser la apariencia, señores. Hay que vivir la santidad. Hay que vivir la santidad. Si vamos a abrir la boca, si vamos a predicar en contra del pecado, no hay que hacernos a un lado nosotros. Hay que vivir en pecado. No, tenemos que vivir en santidad. Hay que seguir ocultando el pecado. No, tenemos que hablar la verdad de Cristo. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor esta noche.